En el Evangelio de Juan, todo empieza de una manera extraña. No hay genealogías, no hay escenas de nacimiento, no hay ángeles anunciando nada. La primera frase salta por encima de la historia y se planta antes de todo tiempo. En el principio era el Logos. No dice, en el principio fue creado el siervo de Dios. No dice, en el principio Dios pensó en enviarnos a alguien. Dice que aquello que luego se hará carne en Jesús ya existía junto a la fuente y era de la misma naturaleza que la fuente. Más adelante, el mismo Evangelio afirma que a quienes reciben a ese Logos se les da poder de ser hijos de Dios, y remata, no nacidos de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí está el primer filo. Juan no está hablando solo de ética ni de reglas, está hablando de procedencia. Está diciendo, en clave, que hay un origen más antiguo que tu familia, que tu país, que tu historia. Un nacimiento que no viene de la carne ni de decisiones humanas, sino de algo anterior a todo eso. En la superficie, el texto parece sencillo. Jesús, el Hijo, el Padre, los discípulos. Pero bajo esa capa se adivina otra arquitectura. Jesús habla de luz verdadera que viniendo al mundo ilumina a todo hombre. Habla del príncipe de este mundo que será expulsado. Habla de quienes no son del mundo, aunque vivan en él. Habla de permanecer en él como él permanece en el Padre. Todo el tiempo está insinuando que este escenario visible no es el plano definitivo, como si el Evangelio fuera la corteza de algo más grande, una traducción prudente de una enseñanza que no se podía pronunciar abiertamente ante cualquiera. Detrás de esas palabras, otros empezaron a usar un lenguaje más radical. Llamaron a la fuente suprema la mónada, el uno antes de toda división, la conciencia sin forma de la que brota todo lo que existe. De ese uno, decían, se despliegan eones, expresiones de la plenitud, vida, verdad, sabiduría. En uno de esos movimientos aparece la imagen de la sabiduría que mira hacia abajo, desea conocer lo que está más lejos de la fuente, y en ese gesto se desordena. De ese desorden surge un artífice que no contempla al uno directamente, sino un reflejo, un Dios menor que ignora su origen, el demiurgo. Ese demiurgo se cree único, crea un mundo a su imagen, fragmentado, lleno de reglas, de jerarquías, de temor. Se rodea de poderes que administran ese orden, los arcontes. Son fuerzas que vigilan, que sostienen los sistemas, que se alimentan de la ignorancia de las almas. Les basta una cosa, que la chispa divina que lleva cada ser humano olvide de dónde viene. Entre la mónada y este mundo queda un abismo de conciencia, y sin embargo, hay una grieta por la que la fuente se cuela, la chispa interior que no termina de rendirse. Ese punto de luz es lo que Juan llama hijos de Dios nacidos no de sangre. Es lo que otras tradiciones nombran como espíritu, centro, corazón. Jesús aparece en ese mapa no como un moralista más, sino como emisario del ámbito de plenitud, enviado desde el uno para recordarle a la chispa quién es. Su problema no son los cuerpos, su verdadero adversario no son las personas, es el sistema que las mantiene dormidas, el orden del demiurgo y la trama de los arcontes. En el Evangelio de Juan, esa batalla no se libra con espadas, se libra con palabras, con imágenes, con declaraciones de identidad. Yo y el Padre somos uno. El Padre vive en mí y yo en el Padre. Vosotros no sois de este mundo. Yo soy la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. De tanto en tanto, la superficie del relato se rompe y asoma lo que había detrás. Una enseñanza sobre la unidad que pocos estaban preparados para sostener. Entre los que sí podían sostenerla estaba María Magdalena. No la caricatura que después se inventó, no la etiqueta cómoda de pecadora arrepentida para rebajarla,
sino la discípula que escucha, que pregunta, que entiende, la que se queda de pie al pie de la cruz cuando otros huyen, la que reconoce al maestro en el huerto cuando los demás todavía discuten noticias. Imagina una noche antes de que todo estalle, no después de la resurrección, sino cuando la amenaza aún no tiene forma, pero ya flota en el ambiente. Es tarde. Jerusalén se recoge. En la planta alta de una casa cercana al torrente de Gedrón, unas pocas personas se reúnen en torno a Jesús. El polvo del día está aún en sus sandalias. Las lámparas de aceite dibujan círculos de luz amarilla en la pared. No hay discurso formal, no hay parábolas para multitudes. Hay cansancio, confianza y preguntas que no se pueden hacer delante de cualquiera. María espera a que el murmullo disminuya. Mira a Jesús, respira hondo y habla. Señor, hemos visto signos en este mundo. Hemos visto el agua volverse vino. Hemos visto cuerpos rígidos levantarse. Hemos visto ojos vacíos llenarse de luz. Pero hay algo que sigue atacando incluso a quienes te siguen. Voces que no callan cuando la casa queda en silencio. Pensamientos que nos dicen que no merecemos nada. Imágenes que nos acusan aunque hayamos cambiado de vida. No son demonios que gritan delante de todos. Son sombras que susurran desde dentro. Tú dices que no somos de este mundo, pero este mundo nos aprieta por la mente y por el corazón. ¿Cómo se ora cuando el enemigo habla con nuestra propia voz? ¿Cómo nos dirigimos al Padre sin que nuestras palabras sean capturadas por esas fuerzas? La pregunta cae en la habitación como una piedra en un estanque. Hace ondas en todos. Cada uno a su manera conoce esas sombras, no las que se muestran en público, sino las que atacan en soledad. Jesús la mira, no con reproche, sino como quien ve por fin pronunciado lo que todos sienten. No eres la única que escucha esas voces. No son alucinaciones, son el eco de un sistema entero que quiere convencerte de que estás sola, de que estás separada, de que vales solo si obedeces su lógica. Hace una pausa y continúa. Hay un Dios que se presenta como absoluto y que no lo es. Hay un orden que se llama a sí mismo justicia y que no lo es. Hay poderes que se alimentan del miedo y de la culpa. A ese Dios menor lo llaman muchos nombres. Es artesano de este mundo que ves. Su obra lleva su huella, división, lucha, amenaza. Sus servidores son los arcontes, patrones de pensamiento, estructuras, entidades que sostienen la ilusión. Los discípulos se inquietan. Habían oído hablar de espíritus, de acusadores, de enemigos. Pero ahora Jesús describe algo más amplio, una arquitectura entera montada sobre la mentira de la separación. La mónada, sigue, no es ese Dios. La mónada es el uno que existía antes de que este mundo se levantara. De ella procede el logos, de ella procedo yo, y de ella procede la chispa que vive en ti, María, y en cada uno de ellos. Señala a los presentes. No todos quieren oír esto. Muchos prefieren un Dios que premie y castigue, que mantenga las cosas claras, que deje todo igual. Pero tú preguntas por lo que pasa en la mente, y la mente es el terreno donde el demiurgo y sus arcontes trabajan con más comodidad. María no aparta la mirada. Si mi origen está en la mónada, dice, ¿por qué me siento tantas veces como si viniera de la basura? Si la fuente es unidad, ¿por qué mi corazón vive fragmentado? Si tú eres uno con el Padre, ¿cómo podemos nosotros vivir esa unidad y no solo escucharla? La habitación se queda silenciosa. Todos esperan que Jesús responda con una oración conocida, con los salmos, con las bendiciones de siempre. Pero Él va por otro camino. La mayoría de las oraciones que conocéis, dice despacio, nacen de la distancia. Hablan a Dios como si estuviera lejos. Lo tratan como un Señor distante, inaccesible, siempre a punto de juzgar. Esas oraciones, cuando surgen solo del miedo, resuenan en la corte de ese Dios menor. Son recogidas por el sistema que quiere mantenerte pequeño, porque hablan desde el lugar del esclavo. María aprieta los labios.
Algo en ella se revela ante esa forma de hablar con lo divino. Lo ha sentido siempre. La sensación de que por mucho que se humille, nunca será suficiente para el Dios del templo. Entonces, ¿cómo se ora al uno?, pregunta. ¿Cómo se ora a la mónada? Jesús se inclina hacia adelante. Su voz baja de tono, como si la habitación se volviera más estrecha. La mónada no se alimenta de tu culpa. La mónada no necesita que te declares indigno una y otra vez. Lo único que quiere es que recuerdes de dónde vienes, porque cuando lo recuerdas, el sistema del demiurgo ya no te maneja igual. Se queda en silencio unos segundos. Luego, con una claridad que corta el aire, articula la oración que ha guardado para ese momento. Yo provengo de la mónada, y la mónada vive en mí. Nada que no nazca de la mónada gobierna mi mente ni mi corazón. Reconozco mi origen y regreso a la unidad que siempre me sostuvo. Permanezco en la mónada, y la mónada permanece en mí. Las palabras parecen sencillas. No hay nombres secretos, no hay fórmulas rebuscadas, pero lo que dicen es demasiado. En la primera línea se declara la procedencia. No se viene de la nada, no se viene solo de la carne, no se viene solo del error, se viene de la mónada. Y la mónada no mira desde fuera, habita. En la segunda se traza un límite. La mente y el corazón, que hasta ahora se sentían territorio de cualquier voz, pasan a ser reclamados como espacio de la fuente. Nada que nazca del miedo, de la mentira, de la violencia, tiene derecho a gobernarlos. En la tercera, se reconoce que se ha vivido olvidando eso y se marca un regreso. No un viaje hacia el cielo, sino un giro interior. Dejar de organizar la vida alrededor de la herida y organizarla alrededor de la unidad. En la cuarta, se fija una permanencia, no un instante místico aislado, sino un estado, una decisión de vivir como rama unida a la vid, como dice Juan, no como hoja suelta. María respira hondo. Algo en su cuerpo tiembla, no de miedo, sino de reconocimiento. Siente que esa oración la coloca en un lugar diferente al que le han asignado toda la vida. Si digo esto, pregunta al cabo de un rato, ¿qué pasa con las voces? ¿Qué pasa con el príncipe de este mundo del que hablas? ¿Qué pasa con las estructuras que nos tenían doblados? Jesús no promete un espectáculo, no habla de rayos ni de truenos. Explica el código de la oración con la misma calma con la que antes describió el sistema del demiurgo. Esta oración no es para repetirla como ruido, no es un hechizo, es un acto de memoria, y la memoria tiene su modo. El primer movimiento, explica, es el reconocimiento del testigo. Cuando digas, yo provengo de la mónada, no lo digas desde tu personaje, no lo digas desde la mujer señalada, desde el oficio, desde el rol. Cierra los ojos, siente quién está mirando tu vida, ese que observa los pensamientos, ese que estuvo contigo cuando nadie más estaba, ese que nunca cambió, aunque cambiaran tus historias. Habla desde ahí. Ese es el punto donde la chispa y la mónada se reconocen. El segundo movimiento es la toma de jurisdicción. Durante años, continúa, has permitido que cualquier pensamiento que pasara por tu mente se sentara en el trono. Has confundido voces ajenas con tu propia voz. Has dejado que memorias de culpa, palabras de otros, estructuras de poder, dirijan lo que piensas de ti, de Dios, del mundo. Cuando digas, nada que no nazca de la mónada gobierna mi mente ni mi corazón, no estás negando que esas voces existan, estás negando su derecho a mandar. Estás cambiando de rey. Estás diciendo, en este territorio solo tienen autoridad los pensamientos que nacen de la unidad, no del miedo. Ese gesto, aunque parezca interno, tiene consecuencias. Los arcontes se alimentan del consentimiento. Cada vez que se aceptan como verdades absolutas las narraciones de indignidad, cada vez que se cree que el valor depende del juicio del sistema, se les entrega energía. La oración corta ese flujo. El tercer movimiento es el regreso. Durante mucho tiempo, le dice Jesús a María, te contaron una historia sobre tu origen,
que venías de la vergüenza, del error, de lo que hiciste o te hicieron. Te definieron desde ahí. Cuando digas, reconozco mi origen y regreso a la unidad que siempre me sostuvo, estás devolviendo esa definición. La unidad te sostuvo incluso en tus noches más oscuras. Tú no lo sabías. Ahora lo sabes. Regresar no es huir del mundo, es recordar que este mundo no es tu raíz. El cuarto movimiento es la permanencia. Si solo la dices una vez y luego vuelves a vivir como si vinieras de la basura, explica, la oración se queda en la superficie. La permanencia se construye. Cada vez que recuerdes, cada vez que una situación quiera arrastrarte a la vieja identidad, vuelve a decirla por dentro. Permanezco en la mónada y la mónada permanece en mí. No para convencerte a la fuerza, sino para realinear tu centro. Después les muestra cómo encarnarla. Les pide que coloquen la mano derecha sobre el pecho, como tú puedes hacer ahora. Les dice que respiren hondo 3 veces antes de pronunciarla, para que la mente se aquiete un poco. Les explica que la digan en voz baja pero clara, dejando que el sonido nazca desde el pecho y no solo desde la garganta. Que dejen un momento de silencio después de cada línea para que lo dicho se asiente. No les pide que la repitan 100 veces seguidas, les pide que sean honestos una vez. Les recomienda que la usen en los umbrales, antes de dormir, al despertar, antes de una decisión importante, justo en el instante en que el miedo quiera tomar el control. Les advierte también de algo que suele olvidarse. Cuando la conciencia se alinea con la mónada, el mundo alrededor reacciona. Verás cosas moverse, le dice a María. Personas que antes te dominaban con culpa perderán su poder. Situaciones que antes te atrapaban sin remedio empezarán a mostrar salidas. No porque el demiurgo haya desaparecido, sino porque ya no manda en ti. También le advierte que habrá resistencia. El sistema no va a alegrarse de que recuerdes tu origen, dice. Las estructuras que se alimentaban de tu miedo intentarán reactivarlo. Habrá pensamientos que digan, estás loco, te estás engañando, ¿quién te crees que eres? En ese momento, la oración no es un lujo, es tu respiración. Yo provengo de la mónada, y la mónada vive en mí. Con los años, mucho de esto se perderá. El relato oficial se quedará con las partes más aceptables, el amor, el perdón, las historias. La enseñanza sobre el origen e identidad profunda será suavizada. Se insistirá más en la condición de siervo que en la filiación. Se subrayará más la culpa que la unidad, pero no se podrá borrar del todo. El prólogo de Juan seguirá ahí, diciendo que hay un nacimiento, no de sangre. La oración de Jesús en Juan 17 seguirá rogando para que todos sean uno. La figura de María Magdalena seguirá desacomodando a quienes prefieren mujeres silenciosas. Y de vez en cuando, en algún lugar, la oración a la mónada volverá a la superficie. Llega a ti así, no como algo exótico, sino como algo sorprendentemente familiar. Porque en el fondo, aunque nunca la hayas dicho con estas palabras, te has sentido llamado por su sentido. Has sospechado que no eres solo producto de tu historia. Has intuido que tu valor no puede depender solo de lo que otros ven. Has sentido que hay algo en ti que no se rompe, aunque todo alrededor se caiga. La oración lo nombra. Yo provengo de la mónada y la mónada vive en mí. Nada que no nazca de la mónada gobierna mi mente ni mi corazón. Reconozco mi origen y regreso a la unidad que siempre me sostuvo. Permanezco en la mónada y la mónada permanece en mí. Lo que haces con ella a partir de ahora es asunto tuyo. Puedes dejarla pasar como una frase más, o puedes probar lo que María probó aquella noche. Detenerte, sentir tu pecho, respirar y decirla no como un deseo, sino como un recuerdo. Lo demás, los movimientos internos, las resistencias que se caen, los patrones que pierden fuerza, los vínculos que se reordenan, no se explica,
se experimenta. Ahí, en esa experiencia, es donde la oración deja de ser una idea y se convierte en lo que es, un manifiesto silencioso que cambia tu destino porque te devuelve línea por línea al lugar del que nunca dejaste de provenir. Lo esencial es si te atreves a cambiar la frase desde la que vives. Puedes seguir contándote que vienes solo de tu historia, de tu familia, de tus errores, de tus heridas. O puedes empezar a mirar todo eso como lo que siempre fue, el escenario donde la chispa de la mónada se está recordando a sí misma. La oración ya la tienes. Yo provengo de la mónada y la mónada vive en mí. Nada que no nazca de la mónada gobierna mi mente ni mi corazón. Reconozco mi origen y regreso a la unidad que siempre me sostuvo. Permanezco en la mónada y la mónada permanece en mí. No es una fórmula para evitar el dolor, es una posición desde la cual atravesarlo sin perderte. Si decides usarla, hazlo con la seriedad con la que Jesús habló en Juan cuando dijo: «El Padre y yo somos uno». Habrá partes de ti que se resistan. Habrá voces antiguas que intenten ridiculizarla. Habrá sistemas a tu alrededor que preferirían verte de rodillas ante el miedo. Pero cada vez que vuelvas a esa oración, estarás diciéndole al demiurgo y a sus arcontes: «Mi origen no es ustedes. Mi valor no lo deciden ustedes. Mi mente y mi corazón tienen otro dueño». Y aunque nada parezca moverse afuera, algo se estará moviendo donde realmente importa. En el centro desde el que eliges, piensas, amas, hablas y callas. La oración es sencilla, lo que cuesta es sostenerla. Para que se convierta de verdad en el manifiesto que cambia tu destino, necesitas 3 movimientos internos cada vez que la uses. Primero, desactivar el piloto automático. El sistema quiere que estés corriendo todo el tiempo, que mires pantallas, que reacciones, que te compares, que te distraigas. Antes de pronunciar la oración, detente. 1 minuto, medio minuto, lo que puedas. Cierra los ojos, respira hondo 3 veces, siente tu pecho subiendo y bajando. No estás haciendo nada espectacular, solo estás volviendo a ti. Piensa en tu nombre, tus roles, tus etiquetas: madre, empleado, emprendedora, fracaso, ex de, hijo de, paciente. Reconócelas y déjalas a un lado mentalmente como quien se quita un abrigo y lo cuelga en una silla. No se han ido, pero ya no están pegadas al cuerpo en este momento. Dile internamente: por unos segundos no soy ninguna de esas máscaras. Pon tu mano sobre el esternón. No hables solo desde la cabeza. Deja que la voz salga con calma, sentida, aunque sea en susurro. Si no puedes decirla en voz alta, dilo por dentro, pero sintiendo cada palabra. No hay prisa. Dila como declaración. Yo provengo de la mónada y la mónada vive en mí. Nada que no nazca de la mónada gobierna mi mente ni mi corazón. Reconozco mi origen y regreso a la unidad que siempre me sostuvo. Permanezco en la mónada y la mónada permanece en mí. Cuéntame también qué se movió en ti, qué te cuestionó, qué te hizo ruido. Si este mensaje te sirvió, deja tu like, compártelo con alguien que sabes que está buscando algo más. Y suscríbete para seguir profundizando juntos en estas enseñanzas que casi nadie se anima a contar. Nos vemos en el próximo video. Mientras tanto, recuerda, no vienes del miedo, vienes de la mónada.